Hola, bienvenidos al canal. Hoy te invito a que prepares conmigo unos tacos al vapor, que no es por nada, pero mira qué pinta tienen. Haremos de los 3 guisos más populares en los tacos de canasta, como son los de chicharrón prensado, los de papa con chorizo y los de frijol. También te dejaré en el cuadro de descripción el link para que prepares esas cebollitas que se ven ahí y la salsita verde que es tan típica de los tacos de canasta. ¿Te animas? Los ingredientes que vamos a ocupar para los tacos son tortillas, una cucharada de sal, aceite, el necesario, 5 o 6 chiles guajillos dependiendo su tamaño, 40 gramos más o menos, una pizca de comino, un ajo, 2 pimientas gordas, un clavo. Con esto elaboraremos una salsa para las tortillas. Para preparar el chicharrón prensado vamos a necesitar 350 gramos de chicharrón prensado, un poco de aceite, 4 chiles guajillos grandes, sal al gusto, aquí yo puse una cucharada, una pizca de comino, un ajo, 2 pimientas y un clavo. También usaremos un cuarto de cebolla. Para los tacos de papa con chorizo vamos a necesitar 2 papas grandes o 3 chicas, 150 gramos de chorizo o longaniza, lo que prefieras, un poquito de aceite, un cuarto de cebolla, un ajo y sal al gusto. Para los de frijol, literal, solo necesitas frijoles refritos. Yo usé 250 gramos que cociné con ajo y con cebolla. Pero puedes hacerlos a tu gusto, con chile, con chorizo, como mejor los acostumbres, estará bien. Primero haremos la salsa para las tortillas de nuestros tacos. En agua caliente vamos a poner ya nuestros chiles desvenados, súper bien lavados, y en agua limpia. Yo voy a aprovechar y poner aquí todos los chiles guajillo, los del chicharrón prensado y los de la salsa, aunque nada más iremos moliendo por partes los que vayamos necesitando. Aquí vamos a meter 5 chiles para hacer nuestra salsa. Vamos a ocupar aquí el comino, las pimientas, el ajo, el clavo. Le agregaremos la sal y pondremos un chorrito del agua donde hemos cocido nuestros chiles. Es solo muy poquita, como aquí pueden ver en la licuadora. Ahora solo hay que molerla muy bien, intentando que no nos queden cascaritas. Cocinaremos durante 5 minutos la salsa que hemos hecho y reservamos. En un sartén con aceite muy caliente le daremos una pasadita a las tortillas por ambos lados. No olvides al sacar las tortillas poner una servitoalla para que se quite el excedente de grasa, y así haremos hasta terminar todas las tortillas y reservamos. Ahora continuaremos preparando la salsa para nuestro chicharrón prensado. El procedimiento es prácticamente el mismo. Agregamos los chiles, la sal, el ajo, el clavo, las pimientas, el comino y un poco de agua de la cocción. Todo esto lo hacemos prácticamente igual y también molemos y debe quedar una salsita no muy líquida. Para preparar el chicharrón freiremos tantita cebolla. Yo he cortado en pedacitos este chicharrón porque particularmente venía muy duro. Esto nos ayudará a que sea más rápido el proceso. Agregamos ahora la salsa para que comiencen a cocinarse juntos y suavice el chicharrón. Yo la cuelo para que no se venga alguna cascarita
y seguimos cocinando. Esto va a ser así hasta que se reduzca la salsa y bueno, evidentemente el chicharrón esté más suave. Yo decidí taparlo para ayudarlo en la cocción y evitar que evapore toda la salsa y se reseque nuestro chicharrón. Mientras se cose, prepararemos nuestro siguiente guisado. He puesto a hervir ya antes las papas, obviamente lavadas y peladas, y he cortado en pedazos pequeñitos el chorizo, ya que esta clase es más dura. Si tú usas longaniza o chorizo campestre, omite este paso. Pondremos un chorrito de aceite. Si tu chorizo es muy grasoso, también omite este paso. Y cócelo con su propia grasa. Seguimos cocinando. Y una vez que ya esté cocido, añadiremos la cebolla picada, así como nuestra papa cortada en pedacitos muy pequeños. Aunque esto es al gusto, tú puedes usar la consistencia que prefieras, mientras no sea muy gruesa, porque si no rompería las tortillas de nuestro taco. Aquí la papa ya está un poco aplastada, pero fue con la misma cuchara dentro de la tablita. Voy a seguir aplastando con la cuchara y bueno, tú busca la consistencia que más te guste. A mí me gusta así, que tenga un poco de cuerpo y que se sienta la papa y el chorizo. Mientras volvamos a nuestro chicharrón, que ya se suavizó y ya está listo. Apagamos la estufa y continuamos con nuestros frijoles, que yo ya tengo refritos, por lo que iremos directo a la vaporera. Añadiremos suficiente agua y pondremos nuestra rejilla. Para preparar nuestros paquetes de tacos, yo pongo de 4 en 4. Así es que haremos unos rectángulos grandes de papel aluminio de más o menos 25-30 centímetros. Te recomiendo que uses guantes y yo también usaré una brocha para barnizar las tortillas. Tú puedes hacerlo solo con las manos, pero pues yo me acomodo más así. Tomamos nuestra tortilla, la puedes llevar directamente a la salsa, como le hacemos con las enchiladas, y hacerlo por los dos lados. Yo también la sumergí un poco y me ayudé con la brocha. También le ponemos un poquito adentro y ya empezamos a rellenar nuestro primer taco con frijol. Hacemos lo mismo con el siguiente. Volvemos a pasar la tortilla, o como yo le pongo la salsita por arriba, un poquito más adentro, y seguimos con nuestro siguiente guisado. Voy a usar papas con chorizo. Las ponemos, me gusta esa consistencia, ya vieron, se ven un poco los cuadritos de la papa, y si quieres puedes ponerle un poquito más de barniz arriba. Seguimos con el tercero y la técnica sigue siendo la misma. Lo barnizamos bien por arriba, un poco menos por adentro, y este lo rellenaré de chicharrón prensado. Puedes hacer los paquetes de la cantidad que tú quieras. Estos será nuestro plato directamente. Así es que puedes poner unos de los mismos sabores o así surtido. Ya tú escogerás. Aquí, por ejemplo, voy a hacer otro de chicharrón, que es el que más me gusta a mí. Aunque iré alternando los paquetitos. Que tenemos nuestros 4 tacos, vamos a cerrar nuestro primer paquete, primero de un lado, luego del otro, tapando los tacos por completo. Eso sí es muy importante para que no entre el agua. Y vamos a sellar las orillas, mira, así, lo más que se pueda, de un lado, de la otra orilla, y nos seguimos así hasta terminar todos nuestros paquetitos. A mí me salieron 10 paquetitos y todavía me sobró un poco de chicharrón prensado. Así es que para que más o menos calcules, pero son muy rendidores.
Ya tenemos el agua hirviendo en nuestra vaporera, por lo que iremos poniendo los paquetes de uno en uno con la apertura hacia arriba. Y así lo haremos hasta llenar con todos nuestros paquetes nuestra vaporera. Taparemos nuestra olla y esperaremos 45 minutos. Listo. Y listo. Haremos tacos al vapor. Puedes servirlos con esta salsita verde para tacos de canasta y con las rajitas maceradas. Te dejo el link en el cuadro de descripción o aquí en los recuadros al final del video. Mira qué bien quedan, ya sea con chicharrón prensado, como aquí, con papa con chorizo o con frijol. Cualquiera va a estar delicioso, aunque no te limites. Recuerda que puedes rellenar con tinga, con chicharrón en salsa roja, en salsa verde, con pipián o cualquier guiso que sea de tu preferencia. Estos solo son los más populares dentro de los tacos de canasta. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle dedito arriba y si tienes algún comentario o sugerencia, ya sabes que aquí siempre serán bienvenidos. Muchas gracias y ya sabes, nos vemos en la siguiente receta.